Le dicen su micrófono apagado. Ay, lo siento. Seguramente, les decía, quería hacer un pequeño comentario sobre nuestro próximo trabajo, bueno, el trabajo para hoy. Ahí ha sido diferente la figura porque nosotros hemos ido a buscar al cliente, al paciente. En cambio, en lo que no sucede en la realidad, ¿no? El cliente es el que busca al terapeuta, ¿no? Y es más fácil que nos presenten sus problemas. No solamente eso. En el caso de Juan ha sido distinto, suponemos que él ha ido a buscar la ayuda, ¿no? Bien, pasaremos a la parte teórica del proceso. Esto era el trabajo. Entonces, esto es lo que tendríamos que ver ahora. Bien, el proceso de terapia racional emotiva conductual va a tener estos 5 componentes. El primero, que hace referencia a la evaluación psicopatológica. En esta parte quiero comentar, la evaluación psicopatológica está más relacionada para la aplicación de criterios de diagnóstico estandarizados y también más para casos clínicamente relevantes, dice, ¿no? O incluso para casos, creo que tienen que ver con la psiquiatría. Entonces, de momento, esto nosotros no vamos a practicar, la evaluación psicopatológica. Más adelante, seguramente esto van a ver, ¿no? Y hay que tomar factores psicológicos, biológicos, nos sugiere la literatura, ¿no? Bien, el segundo, evaluación racional emotiva, sí que eso ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, esta práctica es una evaluación inicial de qué le está pasando a Juan, ¿no? Mediante su propio discurso, podemos observar su contexto, sus preocupaciones, sus creencias. Eso es lo que vamos a hacer en la evaluación racional emotiva. Luego, un espacio para informarle al paciente, al cliente, lo que llaman insight racional emotivo, va a ser cuál es el objetivo de nuestro espacio, qué es lo que vamos a hacer, qué información vamos a compartir, presentar como un resumen de lo que tenemos que hacer en el curso de unas 8 o 15 sesiones o dependiendo, pero más o menos ese es el número, entre 10 sesiones, un poco más de 10 sesiones que se va a tener para trabajar desde la terapia racional emotiva conductual.
Y un cuarto, aprender una base de conocimiento racional, que ya sería la aplicación mismo del TREC, esto del debate, presentarle estas son tus creencias, etcétera. Y finalmente en el 5, aprender una nueva filosofía de vida. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Entonces el uno nos lo pasamos nomás. Sería la psicopatológica. En el racional emotiva, como acabamos de ensayar, tenemos que tener una lista de problemas. Todavía se puede clasificar en internos y externos, primarios, secundarios. ¿Alguien ha podido observar si había algún problema secundario? En el caso Juan, los problemas secundarios son que se sienten enojados por tener ansiedad, por ejemplo. ¿Le ocurre algo de eso a Juan? ¿Alguien recuerda? Bien. Tal vez la falta de recursos le genera ansiedad, ¿no? En un momento se puede considerar que el problema principal es la falta de recursos. Directamente no podemos trabajar la falta de recursos porque tiene que ver con factores externos, pero sí su reacción frente a esa escasez. Podemos trabajar el estrés o la ansiedad, ¿no? Total, tenemos una lista de problemas, como en la práctica, son precisamente los problemas internos en los que se centra la TREC. Otro punto es el análisis detallado de las emociones y conductas disfuncionales. Ir detectando creencias, lo que hemos hecho, opiniones o explicaciones que encierren exigencias absolutistas. ¿Hay alguna frase absolutista o catastrófico de Juan? Yo me acuerdo alguno. ¿Alguien quiere decirnos? Juan cree que no podrá. Dicen, Sí, tal vez, bueno, solamente es que piensa en abandonar sus estudios. porque cree que no va a poder, dice, ¿no ve? Piensa que no podrá con esa Claro, motivación. por el tiempo, por todo lo que le está pasando. Ajá. Eso está a principios o dentro de las exigencias catastróficas. No va a haber un pensamiento peor que creer y asumirlo que no lo vamos a poder hacer. Eso es catastrofismo. No lo voy a poder hacer, ¿no? Porque es mucho para mí. Entonces, esos puntos, esos episodios, tenemos que detectar en los discursos y registrarlo para trabajar. Entonces, eso, o absolutistas, los absolutistas son deberían, yo debería ser, el resto debería ser, el mundo debería ser de esta manera, ¿no? Y nunca es de esa manera porque sencillamente no es así. ¿No? Entonces, eso es el absolutismo. Esos dos, entre otros, ¿no? Esas dos exigencias tenemos que estar muy atentos en los discursos de nuestros clientes. Es conveniente comenzar a trabajar los síntomas secundarios, puesto que pueden estar incrementando los síntomas primarios. En el caso Juan no nos muestra muchos síntomas secundarios, pero es eso. Cuando nos está hablando de su propio estrés, pero de pronto dice, ahora ya estoy enojado porque siento estrés, ¿no? O sea, si bien antes su problema era el estrés, pero no, ahora ya está enojado porque tiene estrés. Entonces hay que pasar al secundario, al enojo. Eso hay que trabajar antes para ir luego para trabajar el estrés luego, ¿no? Entonces eso también tenemos que ir identificando que pueden ser unos primarios, otros secundarios, ¿no? El trabajo aquí nos pone terapéutico atenderá problemas secundarios, primarios y los externos. Los externos son que otras personas son parte del problema, el contexto como la situación económica es parte del problema. Entonces estos van a ir al final y
En realidad, mucho no vamos a trabajar en eso porque se van a ir solucionando a medida que la persona vaya asumiendo su propia comprensión, va a ir ya solucionando esto, o sea, va a ir acomodándose, ya no va a significar un problema. Bien, esto es en la evaluación racional. El 3 nos pone este insight racional emotivo. Esta parte en nuestro trabajo con el terapeuta y con el paciente, nuestro trabajo de terapeuta, al paciente tenemos que explicarle, conversar con él sobre lo que significa los principios teóricos de la TREC, qué significa cada palabra, cómo funciona. Entonces es como nuestro enfoque de trabajo que le vamos a hacer conocer, si le vamos a pedir que haga registros en ese sentido para que haga y que esté consciente del enfoque con el que estamos trabajando, ¿no? El origen del malestar no son las experiencias actuales. Esto es interesante, por ejemplo, ¿no? Comprender, a veces no nos detenemos en comprender estas situaciones de nosotros mismos porque pensamos que siempre es así, siempre ha sido así y para mí es como una ley y así que es como incuestionable, ¿no? Entonces, eso es que las experiencias actuales como el estrés o lo que le haya sucedido en la infancia, o sea, no son esos hechos lo que importa trabajar en ese momento, sino hacerle saber a nuestro cliente o a Juan que sus creencias irracionales es lo que le están generando cierta incomodidad. Entonces, esa parte también tenemos que explicar claramente a nuestros pacientes, clientes. ¿Ya? Concentrarnos en su interpretación, que él sepa que lo que interpreta de ese hecho, eso es lo que le está generando el malestar. Y aquí la responsabilidad del cambio emocional está en uno mismo. Esto es otro de los puntos importantes que el paciente tiene que saber. Que si algo va a cambiar, el responsable es la persona, o sea, Juan. O sea, la capacidad todo tiene, está en él. Y nosotros vamos a acompañarle, ayudarle, facilitarle, cuestionar mucho de su discurso, pero quien va a asumir el cambio y se va a beneficiar del cambio va a ser él o ella. Entonces, si la persona está esperando que el cambio surja de su terapeuta, pues no va a conseguir mucho beneficio. Eso también tenemos que explicarle, que el actor principal de esa terapia va a ser él o ella, no nosotros. Nosotros vamos a hacer una tercera mirada y cuestionadora, ante todo, con muchas preguntas. Eso va a ser nuestro trabajo, ¿no? Y no en las situaciones o condiciones que vivimos. Bien. Relacionado también con esto, dice, el deseo de cambio de creencia irracional si de una filosofía de vida perjudicial no es suficiente. Es necesario trabajar duramente y de forma constante. No es bueno quedarnos en los enunciados. Desearía, quisiera que esto fuera de esta manera. Que lo digan sí es bueno. Podemos retomarlo, estos discursos. Nuestro trabajo en este punto es llevar esos deseos, esas ansias, esas expectativas, si se quiere, al terreno práctico. Bien, desearías esto y ahora busquemos tareas concretas. ¿Qué vas a hacer? Punto por punto para acercarte a ese deseo que tienes de cambiar, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo en este punto, es decir, en el ensayo racional, el enfoque nos tiene que llevar a presentarnos frente al paciente con un enfoque claro. Seguramente aquí ya van a entrar también, bueno, no sé si aquí, en cada sesión hay que presentar también cuál es el objetivo que vamos a trabajar. Eso vamos a desprender del segundo, ¿no ve? Como vamos a tener ya la lista y vamos a ir también poniendo como en jerarquía cuáles van a ser los primeros temas que vamos a trabajar. Esos seguramente van a pasar a las primeras sesiones. Entonces, todo eso aquí en el tercer punto, en este apartado, tenemos que dejar como establecido.
nuestro paciente tiene que irse más o menos con una idea clara, como con un esquema. Son estas cosas los que tengo que trabajar o me propone trabajar y que lo está entendiendo. Ese es el punto central, si se quiere, de esta terapia, ¿no ve? Que es cognitivo. Tiene que quedar aprendido, si se quiere, tiene que quedar información procesándose en su cerebro respecto a cómo vamos a trabajar, ¿no? Si ha venido esperando que su terapeuta le va a dar una lista como vamos, cuando vamos al médico y nos da una listita para que nos compremos cosas, si va a venir en ese plan, nuestro trabajo es devolverle que se vaya pensando en sus cosas, devolverle su capacidad de reaccionar frente a sus propios problemas, sus propias cosas. Entonces, ahí también estamos reivindicando, es que, a ver, como hay tantas historias de personas que nos invalidamos nosotros mismos y de entrada sabemos que no lo vamos a lograr, y cuando vamos a una consulta pensamos que nos lo van a solucionar. Así como voy al médico, me duele algo, me da una lista, compro las cositas, me los tomo y se soluciona, ¿no? O cuando menos pasa el dolor. Pero en psicología no vamos a poder hacer eso, sino tiene que ser su propio esfuerzo para curarse. Entonces, devolvemos el valor activo, si se quiere, de la persona. En este punto tenemos que trabajar eso, devolverle su capacidad de que sí, él puede hacerlo. Explicando el enfoque, ¿no ven? No tanto así, animándole, tú puedes, adelante. A ver, hará falta decirlo eso, pero no es solo eso, sino es el enfoque mismo, ¿no? Que esté claro esta parte de nuestra intervención. Por eso estoy redundando en esto. Tiene que quedarnos claro que el paciente comprenda con nosotros, comprenda, ¿no? Que comprenda claramente esta parte de nuestro enfoque. Bien, en el punto 4, aprender una base de conocimiento racional. Aquí ya vamos a trabajar, vamos a tener clara la propuesta, la parte que hemos dicho, la hipótesis, lo que hemos llamado, o la parte del debate. Esto se va a desprender también de nuestra lista de creencias de la TREC, ¿no ve? Entonces aquí debatimos punto por punto con Juan. A ver, tú estás preocupado porque piensas que no le estás dando respuesta satisfactoria a tu padre. Porque ¿qué pasa con un hijo? Como hemos vivido, digamos, bajo la protección del padre y desde pequeñito sabíamos que nuestro padre era así como alguien invencible, como alguien protector, como alguien... Bueno, en la mayoría de los padres hay esa idea, pero también hay padres disfuncionales, ¿no? Pero digamos que estamos hablando de una mayoría de las personas, ¿no? El padre significa eso, es el fuerte, es el que nos enferma, es el que siempre lo soluciona casi todo, etcétera. Entonces, este mismo padre dice, esto es lo que le dice a Juan, ¿no ve? Tienes que estudiar, y le da todavía más tareitas para sacar adelante a tus hermanas, así, con nombre y apellido, ¿no ve? Bueno, dice la familia, pero dice tus hermanas, ¿no ve? Entonces, eso ha quedado muy arraigado. Entonces, eso hay que debatir con Juan. En el sentido que hace rato un poco estuve adelantando, ¿no ve? Que no le vamos a invalidar al padre de Juan porque no es posible. No es posible invalidar. Incluso las experiencias nos muestran, por ejemplo, de niños que sufren violencia intrafamiliar, cuando les llevan a la defensoría y les preguntan al niño, ¿qué quieres hacer ahora? Y dice, quiero volver con mi mamá. Y sabiendo que ahí ha llegado porque su mamá le ha machacado, está con moretes, está con heridas y todo. Pero el niño quiere volver con su mamá. Nos pasa lo mismo. Yo quiero hacer caso a mi padre. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Quiero cumplir con su expectativa de mi padre.
Él quiere que yo estudie y quiere que saque adelante a mis hermanas. Entonces, lo mismo se aplica. O sea, en otras palabras, está diciendo también, tú tienes que estudiar y sacar adelante tu hijo, tu esposa, todo con el que estés relacionándote. Entonces, nuestra tarea aquí no es invalidar al padre, sino nuestra tarea es separar estos sitios. El padre es tu padre, tiene su lugar, tiene su tiempo, tiene sus propios pensamientos, tiene su propia historia. O sea, si bien Juan puede sentirte como deudor frente a tu padre en cuanto a estos mandatos, pero en realidad no estás obligado a hacerlo para cumplir, para satisfacer con tu padre, porque eso se puede hacer interminable. Además, no va a haber una escala, ¿cuáles van a ser los puntos para evaluar hasta aquí ya has cumplido con tu padre? No vamos a poder medir cómo está satisfaciendo a su padre. Pues lo que nos queda, el camino es separar las figuras, poner cada quien en su lugar. O sea, si él va a hacerlo de estudiar y de salvar a su familia o de sacar adelante, ¿no? Sacar adelante a sus hermanas, que lo haga por él. Quiere hacerlo, que lo haga por él. Encontremos más bien tareas, en qué cosas puede ir avanzando para cumplir eso, pero que lo vuelva suyo. O sea, no estamos diciendo que está mal que saque a sus hermanas. Eso no va a ser nuestro discurso. Nuestro discurso es que las cosas se hagan suyas, que él quiera hacerlo tal cosa. Quiere sacar adelante, muy bien, quiere sacar a sus hermanas, a su esposa, a su hijito, ¿lo va a hacer? Seguramente lo va a hacer. Entonces, lo que sí queremos quitarle es esa carga imaginaria que tiene encima. Y la suegra, lo contrario, ¿no? Deja de jugar ahí a la escuelita y ponte a trabajar, que tienes una esposa y un hijo. ¿Qué haces ahí? Perdiendo tiempo, yendo medio tiempo a la universidad. Lo cual, podemos ubicarle a Juan que en realidad lo de estudiar, nosotros como terapeutas apoyamos. Es decir, no le vamos a decir, sí, puede que tenga razón tu suegra y déjalo. No, que estudie, ya lo está haciendo, se está esforzando. Más bien con su suegra, lo que él pueda más bien hacer es dilucidar. Alguien ha sugerido, por ejemplo, que puedan ver la posibilidad de independizarse. Aquí el enganche de Juan con la esposa es por el tema económico, porque le piden prestado. ¿No ve? Y aquí va para todos que mientras tengamos una dependencia económica, sea con nuestros padres, con el vecino, con nuestra tía, vamos a tener también dependencia emocional, dependencia de sentimiento de responsabilidad. Eso es como una ley también. Mientras se tenga una dependencia económica, vamos a tener las otras dependencias, en mayor o menor grado. Entonces aquí, tal vez con Juan podemos trabajar, a ver, buscar sus apoyos, por ejemplo, con Irma, que también está trabajando medio tiempo, pero también la suegra les está ayudando con la guagua. Ahí en el relato no dice que la suegra está reclamando, nada, puede apoyar nomás con la guagua. O tal vez Irma que apoye con un trabajo completo, de tiempo completo. De modo que la suegra quede un poco al margen para Juan, no para Irma. Irma siempre va a estar conectada, su mamá, bien o mal, siempre va a estar conectada. Pero como quiera que ahora estamos trabajando en los zapatos de Juan, entonces para Juan la idea es un poco separar estas dependencias con la suegra. Me parece que es ante todo la dependencia económica y la suegra ahí aprovecha, digamos, ¿no? Para echarle sus expectativas, ¿no? Entonces eso se puede trabajar también que Juan podría estar, ver la manera de no depender económicamente de su suegra. Entonces van a ser esos los debates. Y eso, digamos, aquí estoy un poco como forzando el ejemplo, tratando de analizar el ejemplo para ayudar a Juan. Y más o menos así tenemos que ir identificando con los pacientes que tengamos. Aprender a debatir y refutar creencias irracionales y a generar o afianzar creencias racionales.
En el caso de Juan, por ejemplo, una creencia racional es estudiar. Otra creencia es, no sé si hemos mencionado, por ejemplo, Juan, Juan le está echando ganas, se levanta temprano, se duerme tarde. Entonces eso también hay que hacerle ver lo que ya está haciendo es también, es algo muy positivo que no lo está valorando. Y es también nuestro trabajo hacer ver a las personas, porque estamos muy acostumbrados a ver solo lo malo que nos pasa, solo lo malo que reaccionamos, solo nuestros fracasos. Eso sí lo tenemos ahí contaditos, pero los logros que hemos tenido. Juan tiene ciertos logros. Mal que bien está en una carrera universitaria. Mal que bien se levanta temprano, se esfuerza y le echa ganas todo el día. Juan tiene su hijito, por ejemplo. Es un mundo muy motivador los hijos. Ahorita que Juan no tiene problemas ni con Irma ni con su hijo, ahí también hay una beta muy rica para explotarlo, engancharlo con su bebé. Es otro mundo también esto de los bebés, porque ellos son, como digo, son otro mundo y puede también mucho sacarle de estas creencias de que mi padre, mi suegra, etcétera, de todo eso le puede ayudar a sacar. También por ahí trabajar más en el sentido de ubicar sus creencias racionales, hacerle ver los logros que está logrando hasta ahora sin antes de consultar con nadie, ¿no ve? Para eliminar los problemas actuales y prevenir que se repitan en el futuro. Entonces ahí algunas preguntas que podemos hacer es, ¿qué sucedería si pasara eso? ¿Por qué no, no sé, por ejemplo, cuando estás con tu bebé, háblale cosas, por ejemplo, cuéntale de tus cosas. ¿Qué sucedería si pasara eso? No sé, mi bebé no habla, todavía tiene 1 año y medio, no importa, háblale. Desde el embarazo ya le podemos hablar a los bebés, por ejemplo. ¿O qué sucedería si ven la posibilidad de que Irma podría trabajar todo el día? Y más bien gracias que la suegra les está ayudando con la guagua. ¿Qué sucedería si pasara eso? O alguien proponía que con su padre podría hablar, ¿no ve? También se le puede proponer, ¿qué sucedería si hablas con tu padre sobre lo que estás sintiendo y pensando? Ahora que estamos hablando de tus creencias racionales y irracionales, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si pasara eso? Entonces, preguntas de este tipo. No hagamos mucho preguntas de por qué. Hay que hacerlo, pero no, que no sea, digamos, como un denominador. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Y por qué crees que tu papá tal? ¿Y por qué tu suegra? ¿Y por qué en tu trabajo? O sea, que no sea la mayoría de nuestras preguntas el por qué, sino más vayamos por el cómo, que es un espacio, un campo más rico para explotar. ¿O qué sucedería si pasara esto? Ahí pones ciertas afirmaciones y le estás confrontando. ¿Qué sucedería si pasara esto? Si harías esto, ¿y qué sucedería? Ver, ¿no? Ahí, en el chat. Son los nombres de la segunda sesión. Ok, antes que me olvide, voy a copiar. Porque después de guardado, me parece que ya no puedo acceder a este chat, o si alguien sabe. Si digamos, se acaba la clase, está el video guardado, yo ya no puedo acceder al chat, o sí, abriendo el video. Tal vez. Depende. Bueno, Alison, creo que se guarda también de la misma forma que se guarda el video y en parte se guarda esto de un audio así de grabación. Creo que también se guardan Los el chats. chat, pero no estoy segura, Alison. Sí. Ya, porque la verdad no lo he explorado, solo que ahorita estoy pensando, porque cuando abro el video ya no se ve estas ventanitas del chat, de los participantes, nada, ¿no? Solo está el video nomás. Entonces pensé que tal vez ya no voy a poder
Ahí ya se pasó la hora. No, tenemos 10 minutitos más. Eso pensé. En fin, pero ahorita quisiera guardar esta lista este documento que tengo. Un ratito, por favor. Ya. De las 2 sesiones esta hora. Entonces estábamos... aquí. Bien, les decía... Esto de hacer las preguntas, ¿no ve? Esa es la primer tipo de preguntas. Ponerle dos situaciones o alguna situación y enfrentarlo, ¿no? De eso se trata. Poner una situación y puede ser de lo que ha dicho o puede ser que nosotros estemos desplegando de sus discursos, digamos, algo que no ha dicho, pero se nos ocurre y le planteamos, para ir planteando también cómo reacciona, ¿no ve? Eso. Y otro tipo de preguntas, es muy importante esto de, usted mencionó, esto tiene que ver con la escucha activa. A las personas cuando estamos entrevistando, les es muy agradable cuando repetimos sus frases, ¿ya? Ahí produce todavía un enganche mucho más empático, si se quiere, cuando repites, usted acaba de decirme que su suegra le ayuda con su bebé. ¿Cómo le afecta eso? ¿Le es favorable o desfavorable? Y dependiendo de cada caso puede ser favorable o desfavorable. En este caso para Juan es muy favorable porque les permite trabajar. Pero en otro caso alguien podría decir, no, no quiero que se meta mi suegra con mi guagua y no, yo quiero estar con mi guagua, tengo tiempo para estar con mi guagua y no. Para mí no es favorable y a ver, señor terapeuta, si me puede ayudar a que mi suegra comprenda esto, por decir. Entonces, lo que les quiero decir es que otro grupo de nuestras preguntas tienen que ser ubicándonos en su lugar y repitiendo, no sé si una última frase o una frase que es como más llamativo, más puntual, o que lo ha dicho como con más acentuación o insistencia o ha vuelto a repetir. Siempre sucede eso. Cuando estamos atentos a las palabras de nuestro cliente o nuestro paciente o de nuestra persona que estamos entrevistando, resulta muy enganchador esto de decir, usted acaba de decirme tal cosa y ¿qué más sucedió? ¿O cómo le afecta esto? ¿O qué piensa de esto que acaba de afirmar usted? Por ahí estaba sugiriendo algo, podría hacer tal cosa frente a esta situación que no estoy pudiendo llevar bien con mi tiempo, con mi situación económica, pero se me está ocurriendo que podría hacer tal proyecto, lo que fuera, ¿no? Entonces usted acaba de decir, mira esto y qué tal, qué más se le ocurre de esto, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene que ver, otro grupo de preguntas es eso, repitiendo una idea de nuestros clientes, ¿no? Eso les gusta mucho, se sienten muy atendidos, se sienten muy... es como si le produjéramos, realmente esta persona me está escuchando, ¿no? Porque repite, o sea, porque estamos repitiendo lo que dice, ¿no? Entonces eso les pone ahí en un lugar como preferente, ¿no? Y abre más también para contarnos un poquito más de su mundo, ¿no? Y otro grupo de nuestras preguntas tienen que ver con cuáles son las tareas concretas. Esto no tenemos que hacerlo en orden, no se trata de eso, sino podemos ir, también dependiendo de nuestro estilo, podemos ir combinando, podemos ir, o primero empezar con la escucha activa, usted me ha dicho tal cosa, a ver qué piensa o qué más hay sobre esto, etcétera, ¿no? Eso no es así como en regla, ¿no? Pero sí va a ser importante ir trabajando, ir fijando tareas concretas. Y
y uno que nos recomienda siempre son los registros. En la mayoría de los casos parece que funciona lo de los registros en la terapia cognitiva. Y dependiendo de cada caso también podemos fijar tareas de relajación, tareas de respiración, podemos ir trabajando esto. Lo de relajación siempre es como, en la mayoría de los casos es como distractivo, no es la solución, ¿no? La solución va a ser en los debates que vamos a generar ya aplicando la TREC. Entonces, en el caso de Juan, podemos a ver qué tareas se les ocurre que podemos ir fijando con Juan. ¿Quieren participar, por favor? Mucho estoy hablando. ¿Alguien? Tal vez algunos ya han mencionado. A ver, tareas concretas que podemos ir fijando con Juan. ¿Alguna reacción? Una tarea, a ver, fijaremos con Juan. ¿En qué tarea concreta podemos quedar? ¿Registros, tal vez? Yo creo que podemos empezar con tareas de respiración. Practicar ahí con él en la sesión y que vaya practicando. Eh, Adelante. sí, Licen, justamente eso, tal vez practicar esas tareas, ¿no? De respiración, estas otras tareas que no me acuerdo cómo se llaman muy bien, de... Ay, se me fue el nombre, Licen, lo que hicimos en la anterior clase, que nos dijo que cerramos los ojos. Ah, ya, lo de Se cambiar me una fue. emoción por otra. ¿No ve? Una emoción Sí, desagradable, eso. pensar un ratito y luego ir cambiando por una emoción agradable, puede ser real o una deseada, ¿no? Esa técnica también podemos ir trabajando, perfecto. Porque con Juan lo primero que hay que trabajar es el estrés y la ansiedad, ¿no ve? Que se siente muy apretado por todo lado. Discurso del papá, de la mamá, por suerte con Irma se lleva bien, pero está también la preocupación de que no está alcanzando la platita para cada día, ¿no? Entonces, eso también le está presionando. Entonces, el de respirar le va a hacer muy bien y también las emociones. Perfecto esa idea. Entonces, por ejemplo, esas tareas concretas tenemos que ir sacándolas con él. Eso también es importante, no se van a olvidar. No es otra vez, bien, usted entonces esto le pasa, ahora va a respirar, va a hacer estos ejercicios una vez a las 7 de la mañana y ya está. Eso viene de nosotros, no tiene que ser eso. Tiene que ser como consensuado, nos vamos a sugerir, ¿y qué le parece? No sé cómo resultaría, entonces practiquemos aquí, ahora practiquemos. Bien, pues, siéntase cómodo y tal, y hacemos una práctica. ¿Cómo se ha sentido? Sí, está bien, entonces, ¿cree que lo puede practicar por su cuenta? Sí, seguro que sí. Entonces, puede que lo haga, puede que no lo haga, pero vamos a tener un motivo para volver a revisar. ¿Cómo le ha ido con la tareita? Sí, mire, he estado muy ocupado, así que no importa. Entonces, empezamos de nuevo. Y al finalizar esa sesión, volvemos con el tema, ¿no? Mire, teníamos esta tareita, ¿qué tal si esta semana vuelves con la tareita y vuelven a ensayar en la sesión? Entonces, y así vamos a empezar, porque no es fácil ni para uno mismo, ¿no? Con todo esto. O sea, siempre pensamos que estamos bien y que no necesitamos respirar más allá de lo que habitualmente estamos haciendo, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Nos van a cortar en menos de un minuto. Nos queda 12 minutitos. Nos volvemos a conectar, por favor, tal vez para ver lo de la tarea. Ahí no sé si nos queda una diapositiva más. Sí, una más nos queda. Esta más comentamos y si queda tiempito comentamos lo de la tarea, ¿puede ser? Muy bien. Silencio otorga. Entonces,